nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Aquí estamos, Padre bueno, aquí estamos tus hijos, aquí está tu comunidad reunida en tu nombre. Pedimos por cada uno de nosotros los que estamos acá, que con un corazón abierto podamos escuchar las enseñanzas. Pedimos por los que se van a conectar, por los que no se han podido conectar, facilítales el medio para integrarse. Por los que no van a poder estar presentes, por los que están en camino hacia un destino definido. Ayúdalos, Señor. Hoy queremos con un corazón humilde en esta reunión poner todo de nuestra parte para escuchar lo que tienes preparado para nosotros. Quédate con nosotros hoy y siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, también hoy estamos pidiendo, primero darte gracias, Padre, por habernos permitido de nuevo estar este miércoles para escuchar ese tema que hoy has designado y que nos vas a dar como una enseñanza a través de tu siervo Carlos Vides. Te pedimos que lo unjas, que lo bendigas y, Señor, pon en él las palabras justas, necesarias, reales, claras, sinceras y transparentes de ese tema que tú has elegido, Señor, y que esa enseñanza quede en cada uno de los que estamos aquí participando en esta comunidad. Ábrenos la mente, ábrenos el corazón, pon luz en cada uno de ellos para poder recibir tu palabra y bendice de nuevo, Señor, a Carlos Vides para que él pueda, Señor, y tenga la facilidad de expresar con tu palabra, en sus palabras, el tema que has puesto hoy. Gracias, Padre, y te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Freddy, Ali, gracias. Esta noche, hermanos y hermanas, vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos hace 15 días, hace 3 semanas ya, en donde hemos estado introduciéndonos en el tema que se llama Caminos de Contemplación en el Espíritu Santo. Este tema, en esa oportunidad vimos la gran importancia que tiene en relación a todo lo que hemos estado recibiendo del Señor, porque nos ayuda a poner en práctica ese corazón de misericordia misericordioso que ahora estamos conscientes que recibimos en la Santa Eucaristía. Poner en práctica también esa mirada de contemplación misericordiosa de Jesús para poder descubrir la creación y en ella a todos nuestros hermanos y hermanas, incluyendo a nuestra familia y nuestro prójimo, ya a la manera de que Jesús lo mira y a la manera en que Jesús lo siente en su corazón. Eso ha sido un avance de profundidad en nuestros temas de conversión a los cuales nos está conduciendo Jesús. Y no solamente nos hemos apropiado de su corazón y de su mirada para contemplarlo, sino que ahora quiere que nosotros, es eso que ya estamos conscientes de que recibimos con temor y temblor, porque es una gran responsabilidad la que recibimos en la Santa Eucaristía. Es el envío que nos hace Jesús a través de la Iglesia a caminar en esa contemplación. Y esa contemplación solo puede ser llevada ya que el corazón de Jesús y su mirada, al estar lleno de misericordia, la misericordia es el Espíritu Santo. Entonces nosotros, llenos del corazón de Jesús, llenos de su mirada de misericordia, nos invita hoy el Señor a caminar
viviendo esa contemplación en el Espíritu Santo. Entonces, en esa oportunidad vimos cómo era necesario la oración y que no solamente era necesaria para poder dejar obrar al Espíritu Santo para que Él refleje en mí esa presencia de Jesús, sino que también descubrimos que por obra del Espíritu Santo se va a reflejar Jesús en mi rostro. O sea que ya no es solamente ese corazón que ya tengo en mi interior y esa mirada de Jesús también va a transformar la presencia de Jesús eucarístico, va a transformar también mi rostro. Y entonces Él va a reflejar, dice, en mi faz, en mi rostro, el rostro de Jesús en todas las situaciones de mi vida. Ahí nos quedamos en ese resumen, que es el camino que estamos recorriendo, hermanos, para que no perdamos de vista la importancia de este tema. Vamos a tratar de desarrollarlo hoy completamente, si no continuamos en la próxima sesión, pero espero que podamos desarrollarlo. Y vimos que ese reflejar la faz de Cristo, ¿verdad? Es dejarse transfigurar, como Jesús fue transfigurado delante de sus apóstoles y sus discípulos, ahí en el monte Tabor, donde él, esa transfiguración reflejó al Padre. O sea, el resplandor que refleja Jesús en su rostro es el resplandor del Padre en el Espíritu Santo. Y ahora Él nos está diciendo que de la misma manera que Jesús fue transfigurado, nosotros también somos transfigurados a través del sacramento de la Eucaristía. Y entonces en ese sacramento maravilloso que el Señor nos ha dejado, que lo celebramos como un memorial y que lo vivimos, porque es vivir esa experiencia con Jesús. Entonces nosotros asumimos esa presencia de Jesús en nosotros. Y entonces lógicamente, en tanto nosotros vayamos dando de nosotros, dando de sí, el Señor va a ir tomando control de toda nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra mirada. Y ahora nos dice el Señor que también toma el control de nuestro rostro. Entonces esos rostros preocupados, esos rostros enojados, esos rostros llorando, llorosos, esos rostros sufrientes, o esos rostros alegres y vivos y llenos de luz, están reflejando el rostro de Jesús. ¿Verdad? Y entonces mirábamos de que él había cumplido su misión, Jesús, de esa manera, y ha dejado en los evangelios la enseñanza de que el fruto que lograba esa manifestación, esa transfiguración del reflejar el amor misericordioso de la Santísima Trinidad en su rostro, era potenciado, no solo recibiéndolo en la Eucaristía y en los sacramentos, sino que era potenciado a través de la oración. Y es por eso que Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración. Él oraba constantemente y repetía a los discípulos y a nosotros la necesidad de orar siempre y de no desfallecer. Y nos llama precisamente a tomar esa iniciativa, porque a través de la oración, el Señor recibimos la gracia que nos va a permitir que nos encontremos con ese Dios misericordioso en esa Santísima Trinidad. Que en el caminar no nos sintamos solos, sino que vamos acompañados de Dios, como lo está haciendo nuestro hermano Neptalí en esta peregrinación que ha decidido tomar con su familia. Y entonces, para imitar a Jesús y participar de su vida, nosotros descubrimos que debemos ser almas de oración. Hermanos, esta es una enseñanza maravillosa. Nosotros tenemos que transformar nuestra oración. Tenemos que ser capaces de, a través de contemplar el misterio de Dios revelado en Jesucristo, nuestra vida se vaya transformando en su propia vida. Y que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejemos como en un espejo la gloria del Señor. Que nos dejemos transformar en su misma imagen, cada vez más gloriosa en nuestra vida, conforme vamos dejando que obre en nosotros el Espíritu del Señor. Y esto fue lo que Pablo le dijo a los corintios.
Todos nosotros, dice que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Vamos siendo transformados conforme vamos orando en este nivel de contemplación. Vamos siendo transformados en la misma imagen de Jesús. Y cada vez que penetramos más en esa oración, más gloria se va a manifestar en nuestro rostro, conforme vamos dejando que obre en nosotros el Espíritu del Señor. Así que, al igual que San Pablo, todos los cristianos estamos llamados también a reflejar el rostro de la faz de Cristo. En eso consiste ser discípulos misioneros de Jesús, en eso consiste ser apóstoles, en eso consiste ser mensajeros del amor de Dios, hermanos. Que se va a experimentar ese amor de Dios en primera persona, o sea, en nosotros mismos, durante esos momentos de oración. Aquí nos está enseñando el Señor que cada vez que hacemos oración, especialmente este tipo de oración contemplativa, donde vamos a contemplar a Dios, estamos experimentando el amor de Dios. Y ese experimentarse nos va a permitir, dice, aceptar esa invitación que nos hace Jesús, a adentrarnos más en esta oración contemplativa en medio de este mundo que nos rodea, que nos llena de información, de conocimiento y que a veces nos aturde, del cual tenemos que ser capaces de salir para entrar en la contemplación de nuestra oración a Dios. Y ya contemplando en el medio del mundo, estando en el mundo sin ser del mundo, descubrir lo que el Señor nos quiere enseñar para ayudar a los otros, a las otras personas, para ir igualmente por un camino de contemplación. Quiere decir que tú estás aprendiendo esto hoy, primero para que lo vivas en tu oración como un camino que hay que recorrer. No solo por desearlo, así como escuchamos en esa ocasión hace 3 semanas, puede ser que en esa oportunidad solo nos encontramos con que tenemos que ser almas de oración, pero nuestra oración tal vez no ha cambiado nada. O tal vez ha tenido algún cambio, aunque sea pequeño. O hay algunos que ya de repente lo tomaron en serio, ¿verdad? Más en serio, más conscientes, y están enriqueciendo ahora su oración y han estado caminando en la contemplación del Señor. Nosotros no sabemos, pero el llamado y la invitación es para cada uno de nosotros, hermanos, ya a través de estas valiosas enseñanzas que el Señor nos ha dado. Tenemos que adentrarnos en esa oración contemplativa donde vamos a contemplar a Dios, que nos cuesta mucho, porque nosotros estamos más acostumbrados, más en la cultura en la que estamos viviendo. Es una cultura de todo lo rápido, todo lo light, todo lo que quiero ya inmediatamente, ¿verdad? Esperamos que el teléfono nos responda rápido, que la computadora cargue rápido, que todo sea rápido. La respuesta, si le escribí a alguien que me responda rápido, pero cuesta, porque esa es la manera en que estamos aprendiendo a vivir y a sobrevivir en este mundo que nos rodea. Y es muy difícil meter el freno de mano, ¿verdad? Bajar los alerones y empezar a bajar toda esa euforia que hay de la prisa, ¿verdad? De todo lo rápido, de una respuesta inmediata, aunque sea parcial, aunque no sea profunda. Es muy difícil bajar esos alerones, ¿verdad? Como de un avión, e ir deteniéndose, ir frenándose e ir ya determinando. No importa, hermano, no estamos hablando de que tenemos que apartarnos del mundo. Lo mirábamos en esa ocasión como que si nosotros fuéramos aquellas personas que se van al desierto, ¿verdad? Que para alejarse del ruido, de la tecnología, etcétera. Pues es lo que vamos a hacer, pero no es necesario ir a un desierto físico. Nosotros podemos hacerlo ahí en el rincón de nuestro cuarto, como nos invitó Jesús, cerrar la puerta, escoger el lugar, sentarnos, hincarnos o estar de pie y ahí buscar la manera de encontrarnos con Dios Padre que va a escuchar nuestra oración. Entonces hoy vamos a darle la continuación a esa introducción y nos dice que para aprender a vivir el silencio interior, que es ese silencio que se requiere para poder contemplar, porque contemplar a Dios necesita de un silencio, porque si yo estoy hablando en mi interior, si mi mente me sigue hablando y hablando y hablando, y me dices que tenés esto pendiente, es que deberías hacer aquello, es que mira lo que te dijo tu esposa, tu esposo, mira, mira que no se te queda nada, o mira, tenés mucho que hacer,
¿Lo que va a pasar mañana? Tanto sí. Y con el hijo y con el nieto y el problema de aquel y aquel. Y entonces esas grandes voces que salen y brotan en nuestro interior no nos dejan vivir el silencio interior. Yo quiero el Señor que aprendamos eso. Así que vamos a ver, el primer punto es que debemos aprender a acoger, dice, ese maravilloso don de Dios que es la oración. Reconociendo que cada uno de nosotros va a crecer al ritmo de la oración que tengamos. Fíjense, hermanos y hermanas, en este momento ya de nuestro crecimiento espiritual que hemos venido caminando juntos por años, ya ahora, ya la exigencia de Jesús es de que hay que crecer en la oración contemplativa. Esa es la exigencia de Jesús, porque ya aprendimos, lógicamente, ya aprendimos que en los sacramentos recibimos la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Ya aprendimos que podemos reconciliarnos con el Señor e ir a la Santa Comunión ya puros, buenos y santos. Ya aprendimos que allá cogemos el corazón de Jesús, que nos unimos a su cruz y nos ofrendamos. Y cuando dice Él, tomen y coman y beban, ahí estamos nosotros con Él para decirle a nuestra familia, a nuestro prójimo, tomen y coman y beban de mí. Beban del Cristo que vive en mí, ¿verdad? Eso ya lo hemos aprendido. Ya el Señor da por hecho de que nosotros ya estamos viviendo la Eucaristía en ese nivel de profundidad espiritual. Que ya cuando salimos nosotros de la Santa Misa estamos, y cuando participamos, estamos conscientes de esa consagración que estamos realizando en persona de Cristo, junto al sacerdote, en silencio, porque solo Él puede representar en persona de Cristo a Jesús, pero nosotros en el silencio, como nos enseñó Cardenal Cantalamessa, ahí vamos acompañando y donándonos, y saber que somos una donación de la misericordia de Dios para las demás personas. Porque Jesús ya mora en mí, porque el Padre ya aceptó el perdón de mis pecados en la sangre de Jesús, y yo ya fui redimido y fui enviado. ¿Y cómo fui enviado? Fui enviado a comer a Jesús. Y entonces Jesús me toma, y entonces Jesús ya toma el control de mi vida. Su señorío se manifiesta, su voluntad y su divina providencia. Ya vienen conmigo, yo no tengo nada que necesitar. Yo ya estoy con el Señor. El Señor me hace santo, puro, bueno, inocente, y me envía, ¿verdad? En ese envío lleno de la paz de Jesús, lleno del amor de Jesús, lleno de su corazón, de su mirada, y ahora a reflejar, dice, el rostro de aquel que hemos recibido. Pero para que esa llama no se apague, tenemos que estar constantemente renovándonos a través de los sacramentos y de la Eucaristía, hermanos. Mientras mejor podamos perseverar y mientras más seguido lo hagamos. Y si no podemos ir físicamente por prudencia de nuestra salud, a los que amamos, pues hagamos nuestra comunión espiritual, ¿verdad? Allí en la Santa Misa, que podamos ver, oír en una radio o ver en una televisión. Pero ahí estamos participando, hermanos. Pero ya sabemos que estamos asumiendo ese corazón y que somos enviados. Y ahora dice el Señor que yo quiero que ustedes vayan en ese camino, y para mantener mi rostro, para mantener viva la llama de la misericordia, ustedes deben de alimentarse de Dios, así como yo lo he hecho, como yo les he enseñado, orando, contemplando a la Santísima Trinidad, pidiéndole con humildad, en obediencia, que se manifieste su voluntad en nuestra oración, para que nos renueve personalmente, para que renueve también ese impulso de llevar el evangelio a otras personas, porque en la contemplación recibimos todo eso, hermanos. Por eso es de que ahora ya el Señor ya dice, ya tienes mi corazón, ya tienes mi mirada, quiero que tu rostro siempre está resplandeciendo el evangelio en tu rostro, la misericordia, las bienaventuranzas, todo aquello que los va a hacer dichosos a ustedes, para que otros, al ver el resplandor de Dios en ustedes, ellos también sientan mi llamado y se encuentren conmigo. Por eso la mejor motivación para decidirse a comunicar el evangelio es primero contemplarlo con amor. Y hoy vamos a detenernos en eso, ¿verdad? Porque esto lo dijo el Papa Francisco, y dice que la mejor motivación para que nos decidamos cada uno de nosotros a comunicar el evangelio es que tenemos que contemplarlo con amor, con esa mirada de misericordia de Jesús desde su corazón. Y dice que debemos detenernos en sus páginas y leerlo con el corazón. Mire lo que acaba de decir el Papa Francisco. Detenernos en las páginas, o sea, no correr, tranquilos,
vamos reflexionando, vamos meditando y ahora vamos a pasar a una etapa de mayor profundidad, porque ya hemos aprendido a detenernos en las palabras, ya hemos aprendido a detenernos en las frases, en los versículos, ya hemos aprendido a contemplar el contexto en el cual se desarrolla la actividad, ya hemos descubierto cómo ponernos en lugar de los protagonistas de la palabra. Y ahora el Señor nos dice que debemos detenernos para contemplarlo con los ojos de Jesús, para leerlo con el corazón de misericordia de Jesús. Ya vamos a poner el ejemplo para que lo vayamos a comprender a hoy. Si lo abordamos de esta manera, dice el Papa Francisco, vamos a descubrir una belleza que todavía no hemos descubierto en el Evangelio y en la palabra de Dios en general. Su belleza nos va a asombrar, nos va a volver a cautivar una y otra vez y nos va a estar enamorando cada vez que nosotros contemplemos el Evangelio. Ya lo hemos reflexionado, ya lo hemos meditado, ahora lo vamos a contemplar. Por eso, dice el Papa, es fundamental desarrollar un espíritu contemplativo para que esa alma en oración, esa alma de oración, nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, un bien que ayuda a llevar una vida nueva, no solo a nosotros, sino a aquellos que nos rodean. Y no hay mejor manera para transmitir el Evangelio que de esta manera, hermanos. De esa manera, a la manera de Jesús. Para ello debemos comprender que ser mensajero del amor de Dios, que mire, hermano, mire, cuando yo estaba leyendo esto decía yo, pero ojalá que nosotros comprendamos esta noche que somos mensajeros del amor de Dios, hermanos. Eso es algo maravilloso. A veces nosotros nos perdemos en las palabras y decimos, sí, yo soy discípulo misionero del reino de Dios. Sí, está bien, ¿verdad? Y es cierto. Pero mire, hoy nos aclara Jesús y nos dice, mira, tú y tus hermanos aquí de la comunidad Hombres Católicos San José, las hermanas que se están uniendo como Vilmita o las quienes están escuchando esto en familia, déjenme decirles, yo los envío a ustedes como mensajeros de mi amor. Esos son ustedes. Ahí está la ley y los profetas. Eso es por lo cual yo he dado la vida por ustedes, para que así como yo fui mensajero del amor de Dios, ustedes también lo sean mensajeros del amor de Dios. Y entonces esto implica, dice, haber tenido un encuentro previo conmigo. Y nosotros ya nos hemos encontrado con Jesús, hermanos. Ya nos hemos encontrado con Él, ¿verdad? Y ese encuentro con Jesús que nosotros hemos tenido y seguimos teniendo a través de los sacramentos, dice, se va a extender en los ratos de oración personal, en donde nos reunimos con Él con toda confianza, en donde nos sentamos a sus pies y escuchamos personalmente en privado lo que Él nos quiere decir. Y por eso es de que esos ratos de oración personal nos llenan de su gracia y nos enseñan a amar, porque nos reunimos con el Padre en Jesús, en el Espíritu Santo. Así debe ser entonces nuestra oración personal. Ya sabemos que cuesta, hermanos. A veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso el Señor hoy nos quiere seguir enseñando. Y nos va a enseñar cómo podemos descubrir el verdadero contenido de la enseñanza que Jesús nos da. Hemos avanzado al reflexionar y meditar la palabra, al detenernos en los pequeños detalles y los contextos, hemos aprendido bastante. Pero ahora vamos a aprender más, hermanos. Hoy dice que los evangelios nos presentan a distintos personajes a los que al encuentro con Jesús cambia su vida y los convierte también en portadores del mensaje salvador del Señor. Y eso lo hemos visto en cada uno de esos mensajes. Pero hoy nos vamos a detener, hermanos, en uno de esos mensajes que es el mensaje de la mujer samaritana. Y como relata San Juan, va simplemente a buscar agua al pozo junto a que Jesús está sentado, descansando. Imagínense usted. Ahí vemos la providencia del Señor. Ahí vemos cómo Jesús sale a nuestro encuentro en nuestra cotidianidad. Y ha quedado plasmado en el Evangelio porque Jesús le interesa que esta cita bíblica nosotros la recibiéramos y que nosotros la reflexionemos hoy, pero ya no solamente la reflexión de lo que estaba pasando,
en ese contexto, sino que además de descubrir el contexto y los protagonistas, podamos verla, escucharla como Jesús la vio y como Jesús participó en esta cita bíblica. Entonces, situémonos, hermanos. Hay una mujer samaritana que no es judía, ¿verdad?, que simplemente va a buscar agua al pozo y junto al que Jesús estaba sentado descansando ahí. La providencia de Jesús, él ya estaba ahí. ¿Cómo creen ustedes que estaba Jesús? ¿Qué estaba pensando Jesús al estar sentado descansando en ese pozo? ¿Qué creen ustedes? Esa es la contemplación. Entonces ustedes pónganse en el lugar de Jesús. Jesús, como va en busca del pecador, cuando Jesús va en busca del pecador, ¿con qué corazón va en busca de ese pecador? En este caso, de esa pecadora. ¿Con qué sentimientos va Jesús al encuentro de esta mujer samaritana? Con alegría, con gozo, con esperanza, lleno de misericordia, pensando en lo que va a suceder con ella, pensando en que Él va a hacer que esa vida de esta persona cambie completamente al encontrarse con Él, pensando de que ella va a descubrir la mirada de misericordia con la que la va a contemplar Jesús, sabiendo de que ella es pecadora, pero que ella está necesitada de recibir el amor de Dios, y Él, como mensajero del amor de Dios, se sabe poseedor de esa buena nueva, se sabe poseedor de ese amor que transforma a la persona completamente, a esa persona humana que ha venido sufriendo, que ha venido pecando, que se ha venido equivocando, que ni siquiera se imagina con quién se va a encontrar, pero Él lo sabe. Jesús lo sabe. ¿Por qué está sentado Jesús? Bueno, en los evangelios, el estar sentado es un privilegio que tienen los maestros. Los maestros en el tiempo de Jesús se sentaban para enseñar. Entonces Jesús está sentado porque va a asumir el papel de un maestro espiritual. Como cuando los hermanos nos dan sus charlas que se las ha dado el Señor, ¿verdad? Ellos están sentados en la cátedra. Ellos están sentados en el nombre de Jesús para hablarnos de lo que Jesús les dio en el corazón, con lo que Jesús tocó sus corazones a través de las palabras. Y ahora los hermanos, mire, Fernando y Roberto ahora se están enriqueciendo porque ahora van a descubrir que en las palabras de Jesús que van a estar en esos evangelios que van a aparecer en su contenido, ellos lo van a empezar a ver ya de esta manera, y ya van a pensar no solamente en lo que yo estoy recibiendo, en la intención de Jesús para mí, sino que en el sentimiento de Jesús, cómo Jesús está transmitiendo eso a los protagonistas, como a esta mujer samaritana, con qué amor y misericordia la vio. ¿Usted cree que Jesús la juzgó y la condenó y dijo, ahí viene esta pecadora, yo mejor me voy, me retiro? Él no podía hacer eso. ¿Sabe por qué no? Porque esa no es la misión de Jesús. Y la tuya tampoco. La tuya no es juzgar ni condenar. La tuya es salir al encuentro con el amor de Dios y que esa persona lo sienta, lo perciba, como lo hemos hecho ahora con Neftalí. Él agradeció ahí con palabras, pero él sabe que estamos nosotros orando por él y su familia. Él lo sabe, él lo siente. Él sabe que nosotros no estamos juzgándolo por la decisión que tomó, sino que nosotros estamos acompañándolo en esa decisión. El hermano Martín, hoy no creo que se haya podido conectar porque tiene tareas con los niños virtuales, ¿verdad? Tareas virtuales con los niños, ¿verdad? Porque los niños no son virtuales. Él me escribió y me dijo, qué triste, esa experiencia de este hermano, ¿verdad? Sí, le dije yo, qué triste la experiencia de él y de miles de personas y familias que están viviendo en este momento esta experiencia, y nosotros tranquilos en nuestra casa. Tranquilos, sin tener que vivir esa experiencia, porque la podemos imaginar, que es terrible, pero no la podemos vivir a menos que la hayamos vivido. Y entonces Jesús, eso es lo que quiere enseñarnos hoy. Miren, ya los evangelios ya no podemos verlos solamente en función de lo que me dice a mí. Ahora el Señor quiere que tú aprendas, de que veas cómo Jesús se manifestó, contemplándolo
ante ese evento que estaba sucediendo. Entonces ya, fíjese que no hemos pasado de que Jesús estaba sentado, no hemos pasado de ahí. Y podemos seguir contemplando, y eso es lo que el Señor quiere que aprendas, que de repente vas a tomar tu Biblia y vas a abrir una cita bíblica para contemplarla. Y entonces ahora ya no vas a tener necesidad de seguir leyendo toda la cita bíblica. Solo tener que situarte en el contexto en el que Jesús está hablando, especialmente en los evangelios, y asumir cómo Jesús vivió esa experiencia y contemplar eso, contemplar a Jesús. Entonces hoy hermanos, como en una película, usemos nuestra imaginación y contemplemos a ese Jesús lleno, con ese corazón de misericordia, lleno del amor de Dios, con esa mirada de misericordia, sabiendo que va a llegar una mujer samaritana que no es judía y que es pecadora, sabiendo, está sentado para enseñarle. ¿Verdad? Y aprovecha, dice, a descansar. Bueno, y es él, dice, el Jesús, quien comienza el diálogo. Entonces, ¿qué le dice? Fíjese, Jesús toma la iniciativa siempre. Y le dice a esta mujer samaritana, dame de beber. Juan 4:10. ¿Cómo se lo dijo? Regálame un poco de agua vos. ¿Verdad? Ay, cuando saques agua de ahí me regalas un vasito. ¿Verdad? Ahí servís aquí al judío, porque los judíos somos más grandes que los samaritanos. Y apúrate pues porque tengo sed. Así le habló. ¿Con qué misericordia? ¿Con qué rostro, hermanos y hermanas? ¿Con qué rostro y mirada se presentó ante la mujer samaritana? ¿Te lo puedes imaginar? Yo sé que sí. Pues mira, te voy a situar. Ahorita algunos de nosotros estamos celebrando el nacimiento de algún nieto, como José y yo, José Román. Y cuando uno mira, ¿qué cara pone uno cuando uno mira al bebé? Dígame usted. ¿Verdad que la mirada es una mirada llena de amor? Y la cara, el rostro, se llena de vida, de luz, de alegría. No hay un gesto que signifique enojo, odio, venganza, indiferencia. No, es algo que descubre uno, esa belleza que viene de Dios, esa ternura que viene de Dios. Esa es la mirada de Jesús, hermanos y hermanas. Esa es la mirada con la que Él quiere que veamos a nuestro prójimo, a nosotros mismos cuando nos vemos al espejo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Esa es la mirada de Jesús, hermanos. Y entonces a través de esta reflexión contemplativa que estamos aprendiendo a hacer en el Evangelio, en la palabra de Dios, ahí vamos aprendiendo hoy y el Señor nos va asumiendo y nos va dando la gracia para que nosotros podamos preguntar como Él, dame de beber, pero con esas palabras llenas de misericordia, sin ningún juicio, sin ninguna condena, sin ninguna hipocresía, sin ningún interés, más que el interés de enseñarle a esa persona a descubrir el amor de Dios. ¿Ustedes creen que esa pregunta, esa expresión que para comenzar el diálogo que da Jesús, ¿usted cree que ya sabía Jesús lo que le iba a enseñar? Ya lo vimos la vez pasada. El maestro ya sabe lo que va a enseñar. Y entonces ese maestro introdujo el tema. Él quería que se hablara de bebida. Él quería conducir a la mujer samaritana a dos cosas. Dame, que es compárteme, ¿verdad? Y sana mi sed con esa agua del pozo. Dame de beber. Él dirigió entonces el tema al tema que él quería. Hermano, nosotros también vimos en la semana, en la anterior reflexión, que debemos aprender a discernir la necesidad de nuestros hermanos. Se recuerda que lo vimos ahí en el libro de la ternura de Dios, que debemos aprender a discernir la necesidad de nuestros hermanos. Para esto
para que ese que comienza el diálogo no sea como una pregunta rebuscada o insípida, sino que ya sea una pregunta que conduzca a que le comuniquemos, le enseñemos a esa persona lo que es el amor de Dios. Entonces, no solamente hay que hacerlo como Jesús, ¿verdad? Con ese corazón, con esa mirada, con ese rostro, con ese tono de voz, con esa pureza, ¿verdad? Para que la persona lo acoja, ¿verdad? Mirábamos que una madre, por ejemplo, cuando uno de nosotros se equivoca como hijo o hija y dice, ay, mijito, ay, mijo. Ya, esta vez le contaste que te fue mal, ay, pobrecito, pobre mijo. Esa expresión, esa es la expresión que nos abre el corazón, que nos dice, yo te comprendo, hijo, yo sufro contigo, yo estoy aquí para ti. Me conduele lo que estás pasando, me conduele Neftalí, como dijo Martín, me da tristeza lo que vas a vivir, lo que estás viviendo, pero aquí cuenta conmigo, yo te acompaño en mi oración. Eso es lo que estamos hablando, hermanos, pero eso es no sé cómo el Señor me ayude a comunicarles esta enseñanza para que no hemos pasado de dame de beber, imagínense, y ahí estamos ya contemplando, porque si no nos detenemos, la contemplación requiere detenerse. Y para poder detenernos tenemos que tener ese silencio interior, porque si estamos nosotros pensando, dame de beber, es que pregunta la que hizo Jesús, ¿por qué le dijo esto? ¿Verdad? O dame de beber, le dijo, ¿verdad? Y la samaritana no se mostró muy dispuesta a darle de beber, ¿verdad? Qué bárbara esa samaritana. Esa es una visión superficial. Pero detenernos a contemplar cómo Jesús expresó esa frase y el objetivo que él tenía para comenzar el diálogo, ahí nosotros estamos aprendiendo, hermanos, que así tenemos que hacer nosotros, con aquel que lo necesita. Por eso es que, mire, el Señor nos está dando esa profundidad de enseñanzas a través de la Santa Eucaristía, del corazón de misericordia de Jesús, de su mirada y su rostro, y a la vez nos está dando en el libro de la ternura de Dios cómo practicar las obras de misericordia. Porque la enseñanza se complementa. Entonces, cada tema que recibimos de ese libro está complementando lo que estamos aquí estudiando. Vamos a continuar y dice, a primera vista, dice el evangelista, la samaritana no se muestra muy dispuesta a continuar la conversación. Y fíjese cómo reaccionó, a pesar de que Jesús, con su corazón de misericordia, su rostro del amor de Dios, su mirada de misericordia, el tono de su voz con que le expresó, dame de beber. Aún así, la samaritana no se mostró muy dispuesta a continuar la conversación. ¿Verdad? No estaba con ganas de conversar, porque el otro era judío y no hablaba con los samaritanos. Y entonces le dice ella, ¿cómo tú, dice, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Verdad? Y el Señor no vino y le dijo, bueno, porque a mí se me dio la gana, yo puedo hacer lo que yo quiera. No le respondió así. ¿Verdad? ¿Cómo tú, siendo católico, me dices a mí que yo tengo que ir a la Santa Misa? ¿Quién te dijo a ti que tú tenías que enseñarme a mí a ser católico? ¿Cómo tú, siendo católico, me estás juzgando? Déjame a mí con mi vida, yo tengo mi manera de pensar y mi ideología, ¿y qué? ¿Cómo tú, siendo católico, me dices que no que es un asesinato matar al niño en mi vientre, que ese ya no es mi cuerpo? ¿Qué sabes tú si es mi cuerpo y es mi vida y qué? Y entonces la persona que está necesitada ante la invitación de Jesús, que se hace con lleno de misericordia, ¿verdad? ¿Cómo reacciona Jesús? Y aquí viene la segunda enseñanza, hermanos, ¿verdad? Porque la primera es hacerlo como lo hace Jesús, con un propósito de presentarle a la persona el amor de Dios. Y la segunda es que Él sabe discernir las respuestas, porque Él tiene un propósito, porque Él sabe que a la persona a la que se está refiriendo es una persona que está herida, que está a la defensiva, que puede ser violenta.
que todavía no has recibido el amor de Dios, no puedes esperar de que, qué bárbara esta hermana, cómo reaccionó, cómo me respondió hacia este hermano. ¿Y cómo esperas que te responda si está lleno del espíritu del mundo? Si está llena de su dolor y de su sufrimiento. Si está amargada de la vida o decepcionada o deprimida o ansiosa. O está llena de odio y venganza o de pecado. ¿Cómo quieres que te responda? Entonces, aunque tú te presentes con la misericordia de Dios, tienes que saber que va a haber una reacción y que a veces la reacción no va a ser la que uno espera, hermanos. Y eso lo sabemos nosotros por nuestro propio testimonio. ¿Cuántas veces el Señor ha salido a nuestro encuentro en años anteriores y nosotros lo despreciamos y le respondimos igual? Y va a invitarnos y nosotros diciendo lo mismo. ¿Cómo tú siendo judío, verdad? ¿Por qué me estás buscando a mí? Déjame en paz, hombre. Yo quiero seguir chupando. Y tan alegre que es la vida en la cantina. ¿Cómo quieres que me haga yo cargo de mi familia? No, estás loco. Se peleó conmigo mi mujer, ella tiene la culpa. Ante la respuesta de la samaritana, aprendamos entonces, ¿qué respondió Jesús? Entonces dice que, pero el Señor le hace ver, dice, fíjate lo que usó el evangelista. El Señor le hace ver. ¿Por qué le hace ver? Vimos en la recién en la enseñanza pasada de que nosotros somos ciegos a la necesidad del hermano. Y somos ciegos a la necesidad nuestra. Y entonces el Señor dice, le hace ver que en realidad, fíjese pues, todo lo demás es ficticio, todo lo demás es mentira. Todo aquello que se ha dicho ella para disculpar sus pecados, como lo hemos hecho nosotros, esa no es una realidad. El pecador anda en una irrealidad, pero necesita la luz de la realidad, alguien que le manifieste. Es que Dios, ¿cómo puede decirme que Dios me ama si permitió que mi hijo muriera? Y entonces el Señor le hace ver que en realidad, la voluntad de Dios supera nuestra propia voluntad. Y entonces le dice que Jesús es esa agua que ella busca. ¿Verdad? Y le habla del agua. Si conocieras el don de Dios, fíjate, ¿cuál es el don de Dios? La misericordia de Dios, el amor de Dios. Si conocieras el amor de Dios, el que beba del agua que yo le daré, el que beba de esa agua viva, esa agua que brota del corazón, ese Espíritu Santo representado en el agua que yo le daré, porque el Espíritu lo recibimos por medio de Jesucristo, no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Este pasaje, hermanos y hermanas, lo presenta el Señor a nosotros para que podamos ver ese diálogo misericordioso en donde quien está manifestando el amor de Dios tiene paciencia, tiene humildad, no toma en cuenta lo que ella dijo. Si yo soy mujer samaritana, si tú eres judío, obvio eso, eso no era importante. Pero nosotros a veces, hermanos, nos cuesta. Y nos quedamos en lo personal, porque nos insultó, porque nos dijo, en lugar de ver por qué esta persona está reaccionando de esa manera tan violenta. ¿Por qué está reaccionando de esa manera si yo ya no debo reaccionar así? Porque el Señor, yo sé que me ama a pesar de mi pecado. Y entonces por eso es de que el Señor requiere que nosotros tengamos un encuentro personal con Él primero y que vivamos la oración para que nos debe ver esa agua, ese Espíritu Santo, esa misericordia de Dios en nuestra oración. Y Dios lo está haciendo a través de estudiar el Evangelio. Hoy nos está dando una manera de orar con la palabra de Dios. Esa es la primera manera que hoy nos está enseñando. Que acojamos este don de Dios que ya nos ha dado en el Evangelio y que lo asumamos, porque ahí está la enseñanza de Jesús, pero ya una enseñanza diferente, ¿verdad, hermanos? Ya no podemos volver a proclamar y a meditar, reflexionar
el evangelio como lo hemos venido haciendo antes de hoy, sino que ahora nos invita a Jesús a contemplarlo a él en la palabra de Dios, a contemplar sus sentimientos, a contemplar su propósito, a contemplar su objetivo, como él ama a esta mujer, como él no toma en cuenta lo que ella le está diciendo, sino que toma en cuenta lo más importante. Ella le está diciendo, ¿cómo me pides a mí de beber? ¿Verdad? Como quien dice, y no puedes hacértelo tú, pues. Además, ¿por qué me estás hablando si yo soy una mujer y samaritana? Tú eres un judío, pero no tienes nada que ver conmigo. ¿Verdad? ¿Y él qué hizo? Dice, él le hace ver, dice que en realidad el agua que ella busca y que le está pidiendo Jesús es el amor de Dios. Si conocieras el don de Dios, si conocieras ese amor, ¿con qué amor se lo dijo, hermanos y hermanas? ¿Cómo le dijo esas palabras? Contemplemos a Jesús, que hoy nos está diciendo esas palabras a nosotros. ¿Cómo te las está diciendo Jesús? Y Jesús dice, Vilmita, a ver, Freddy, Eric, Julio, Roberto, Rafa, si conocieras el don de Dios con esos ojos de ternura de Jesús, que te abraza con su mirada, que en su rostro se refleja ese amor, esa alegría, esa cara como que está viendo a su bebé. Está viendo a su bebé, el Señor. Y entonces dice, si tú conocieras ese don de Dios que hoy te estoy dando, si tú reconoces hoy que en la oración vas a poder beber del agua que yo te daré y que ya no vas a tener sed nunca más. Mira esa promesa del Señor. Ahí usted sabe que la promesa del Señor tiene dos partes, ¿verdad? La parte de la petición y la parte de la promesa. Y aquí nos dice, el que beba del agua que yo le daré, es la parte de lo que está poniéndonos a nosotros como un antecedente que tenemos que cumplir. Esa parte es la parte de nuestra voluntad. Es la parte en que nosotros voluntariamente en nuestra libertad cristiana tenemos que aceptar, dice, beber del agua que me dará Jesús. Es lo que yo tengo que aceptar. Si yo acepto esta noche beber del agua, que es el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, que Él me va a dar en la oración, dice la promesa, no tendrás sed nunca más. Toda esa duda, esa desesperanza, esa falta de fe, ese culparte, ya no vas a presentarse nunca más en tu vida, porque yo voy a llenarte, ¿verdad? Para que bebas del agua del Espíritu Santo que yo te doy. El agua, ahí en la oración, yo voy a llenar tu corazón del Espíritu Santo, para que ya no tengas paz, ya no tengas sed nunca más, que ya no necesites recibir paz, que ya no necesites recibir esperanza, que ya no necesites recibir fe, porque yo te la estoy dando. Si tú comprendieras esto esta noche, dice el Señor, que el agua que yo te daré se hará una fuente de agua en tu corazón que salta, dice, y te va a conducir hasta la vida eterna en el corazón de la Santísima Trinidad. Que a través de la oración tú vas a recibir esa agua, ese poder del Espíritu Santo, y que te va a convertir en una fuente de agua viva que va a saltar hasta la vida eterna y te va a conducir a la plenitud de la vida de Dios. Aquí hay mucho que contemplar. Voy a seguir para que terminemos la cita. Dice, después, una vez traspasado el corazón de la samaritana, mire con esas palabras, ¿será que hoy el Señor está traspasando también tu corazón? Porque hoy eres tú la samaritana, hoy eres tú el samaritano. Hoy soy yo. Y con estas palabras que nos está diciendo hoy, nos dice con sus ojos llenos de misericordia, con su rostro de alegría y gozo viendo a su bebé, con su corazón de misericordia. Dice, yo quiero que conozcas hoy dice tu nombre, el don de Dios, la misericordia de mi corazón. Yo quiero que tú hoy conozcas verdaderamente de dónde nace la proclamación del Evangelio. De
Hoy quiero que reconozcas que tú tienes que buscar como aquel siervo que está sediento y busca la fuente de agua viva que yo te doy en mi oración, en la oración. Que tú ya decidas firmemente apartar un tiempo específico para contemplarme en la oración. Porque yo ahí te voy a dar el agua viva para que no tengas nunca necesidad. Porque ahí voy a compensar todos tus sufrimientos y tus necesidades y te voy a llenar de fe, esperanza y caridad. Y que sepas que esa agua te hará brotar una fuente de agua viva en tu corazón y te va a llenar de alegría y de gozo y de entusiasmo que va a durarte hasta llegar con el Padre la vida eterna. Y entonces esta noticia hoy debe de traspasar nuestro corazón como traspasó el de la samaritana, que le reveló con claridad Jesús y sencillez que conoce su pasado, pero se lo dijo con tal amor que ella no se siente desanimada ni rechazada. Imagínate. ¿Cómo le habrá hablado Jesús para que ella no percibiera a Jesús como una amenaza? ¿De qué manera nosotros tendremos que dejarnos transformar en la oración, hermanas y hermanos, con el agua viva del Espíritu Santo en la contemplación, para que las personas que nosotros abordemos no nos miren como un obstáculo, como alguien que los juzga y los condena, como un peligro para su propia intimidad? Solo si esta noche dejamos que nuestro corazón sea traspasado por esa claridad y sencillez que nos está enseñando Jesús, que conoce nuestro pasado, hermanos y hermanas. Nosotros a veces se nos olvida nuestro pasado. No olvidemos el pasado, somos pecadores. Pero con tal amor le habló a la samaritana y con tal amor me está hablando a mí y a ti, que ella dice, no se siente ni desanimada ni rechazada. Hermanos, esperemos que al aprender a través de la oración a recibir esta gracia de su misericordia y del Espíritu Santo, ninguna de las personas con las que hablemos se sienta desanimada ni rechazada. Le voy a poner un ejemplo para que hagamos esa comparación de esto. ¿Qué pasaría si a Neftalí alguno le hubiera contestado, ay, Neftalí, ¿cómo tomas esa decisión de llevarte a tu familia? A mí me parece que es una irresponsabilidad irse con hijos y con esposa. No deberías haber hecho eso. ¿Verdad? Después te vas a arrepentir. ¿Cómo se sentiría Neftalí? Y el amor de Jesús. Y yo estoy expresando lo que en el espíritu del mundo pienso y siento. Entonces, mi corazón no ha sido traspasado por la misericordia de Jesús. Y si he ido a la Eucaristía, no he recibido a Jesús ni su corazón de misericordia, ni tampoco su discernimiento, ni esta claridad y sencillez de una persona que se sabe pecadora y que Jesús conoce su pecado. Y que nosotros también hemos tomado decisiones y quién somos nosotros para juzgar a alguien. Si ni siquiera sabemos los antecedentes, ni aunque tuviéramos algunos antecedentes, ninguno de nosotros tiene que juzgar y condenar a nadie. Es lo que nos está enseñando Jesús al contemplar el Evangelio, hermanos. Ese es el ejercicio. Al contemplarlo, estamos aprendiendo todo esto. Pero ese ejercicio tú tienes que aprender a hacerlo solito. Este es un ejemplo. Cuando recibas el PDF lo vas a volver a leer y vas a tener ese ejercicio y hazlo. Y de ahí lo haremos con otras citas para que tú vayas aprendiendo. Yo también estoy en aprendizaje. ¿Verdad? Y entonces ella no la hizo sentir ni desanimada ni rechazada. Dice, nosotros también tenemos que hacer eso. No debemos de desanimar a nadie ni rechazar a nadie. ¿Quién somos nosotros en la vida espiritual de nadie? Nosotros somos pecadores. Y ante la misericordia de Dios debemos de llevar la misericordia de Dios que tuvo con nosotros para que ellos también sientan esa misericordia y que todos son acogidos. Entonces, con ese amor que Jesús la hizo participar de un universo nuevo. Mire, la hizo entrar en un mundo de esperanza. La hizo entrar a un mundo
en donde era capaz ella de reconciliarse con Dios. Es el momento en que se abren las puertas para la oración para todos los hombres. Y entonces le dice, créeme, mujer. Mira, pero ¿cómo se lo dijo? Con la certeza de aquel hombre de fe, lleno de la misericordia y esperanza de Dios. Créeme, mujer, créeme, pero el créeme es todo el Jesús diciendo, créeme, créeme, que transmite ese mensaje vivo porque lo vive, porque lo tiene en su corazón, en su mirada y en su rostro. Créeme, mujer, la fe, está dando la fe. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Llega la hora, y es esta, dice, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y qué lindo esto, esta parte que nos ayuda a comprender la oración de contemplación. Dice, los verdaderos adoradores, ¿verdad? Ahí no dice los pedigüeños. Dice los adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La oración de contemplación. Ante esta misericordia de Jesús que se manifiesta en este texto del Evangelio, nosotros adoramos a Jesús. Adoramos al Padre en el Espíritu Santo y en la verdad de la fe católica. Los adoramos y nos sentimos gozosos y felices de que nosotros pecadores estamos siendo invitados a imitar a Jesús. Estamos siendo invitados a apropiarnos de esa promesa, de no tener esa sed de amor y misericordia nunca más, porque ya tenemos al que nos da la misericordia. Ya tenemos al Señor de toda misericordia. Ya tenemos al Dios de la misericordia en nuestro corazón. ¿Quién lo quiere dejar ir? Yo no lo quiero dejar ir. Ya tenemos nosotros el Espíritu Santo al que le vamos a dejar libre para que broten fuentes de agua viva que salten hasta la vida eterna y que podamos nosotros amar con el corazón de Jesús, mirar y contemplar con los ojos de Jesús, hablar como Jesús, orar como Jesús. En el diálogo con Jesús, la samaritana descubre la verdad de Dios y la verdad de su propia vida. Y entonces acoge el don de Dios y se convierte radicalmente. Eso es lo que el Señor quiere que esta noche tú y yo hagamos, hermanos. Que al descubrir la verdad de Dios que nos ama, manifestada en Jesús, y nosotros poniéndonos en el lugar de la samaritana, descubramos la verdad del amor de Dios en nuestra vida, que es algo maravilloso, hermanos. Como hablábamos al principio de Neftalí, él está siendo amado por Dios. Él, su esposa, sus hijos, en su camino. Ahí va Dios. La verdad de Dios, del amor de Dios, ahí lo va acompañando, vigilando, cuidando, protegiendo, proveyéndole. Pero también a través de esa verdad de Dios que nos conforta, nos consuela, por la cual ya no tenemos sed de pena, de miedo, de preocupación. Por eso decimos, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Amén, hermanos. Y esa es la verdad de Dios, porque Dios me ama con amor de misericordia y Jesús me lo ha enseñado. Y Él me da la fuente de la fe, de la esperanza y de la caridad para que yo pueda vivir sin preocuparme y abandonándome para hacer la voluntad de Dios y abandonándome su divina providencia y dejarme llevar como lo está haciendo Neftalí con su familia, dejarse llevar y que se haga la voluntad de Dios acompañado de la iglesia que somos nosotros, acompañado de estos Cristos sufrientes, que nosotros vamos a hacer un ejercicio de oración, pero ahora de una oración contemplativa donde sabemos que Jesús ha salido al encuentro de Neftalí y está sentado en el pozo y le está enseñando a través de esa experiencia a él y a nosotros. Él nos está enseñando que la verdad de Dios, la misericordia de Dios es mucho más profunda de lo que hasta hoy hemos aprendido. Hoy nos está enseñando que todavía no descubrimos a Jesús en el migrante, porque todavía, como tal vez nos ha tocado a algunos vivir la experiencia, pero se nos ha olvidado o nunca la hemos profundizado bajo la luz de Jesús.
todavía nos hace falta contemplar al enfermo, al migrante, al preso, al necesitado, al pobre de espíritu, como dice Jesús, porque todavía no tenemos el corazón de misericordia del Señor, porque todavía no hemos dejado que su mirada nos transforme, nuestra mirada en contemplar al otro, a Dios primero y después al otro, como lo estamos haciendo hoy, porque todavía no se refleja en nuestro rostro esa fuente de agua viva del amor de Dios. Entonces el Señor dice, así como la samaritana descubrió la verdad de Dios, así descúbrela hoy, hermano y hermana, y descubre que esa es tu propia vida. Sí, que vivir para Dios, con Dios y en Dios, esa es tu propia vida. Eso es lo que tienes que vivir. Y viviendo así, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que hoy el Señor, hermanos y hermanas, nos dice, acojan el don de Dios y conviértanse radicalmente. Como conclusión podemos decir, por eso la iglesia ha visto en este pasaje evangélico una de las imágenes más sugerentes sobre la oración. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Él quiere que le demos de beber. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. La sed de Dios y tu sed. De aquello que tú aspiras, de lo que crees que no has recibido, de lo que no has merecido recibir y por qué no lo has recibido. De todas tus angustias, tribulaciones y pruebas y necesidades. Esa es la sed del hombre, dice. Y entonces en la oración nos encontramos, dice, con esa sed de Dios que nos dice, dame de beber. ¿Pero qué es eso que le tengo que dar de beber? Mi alma de oración. Esa alma que se dispone a contemplar a Dios en su misericordia. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Esa es la sed de Dios. Él quiere que nosotros tengamos sed de Él, hermanos. Él quiere que oremos. Mejor todavía, a pesar de lo que ya oramos, mejor completamente, de tal manera que la oración sea una manifestación de la iniciativa que Dios está tomando con nosotros hoy, que sale en nuestra búsqueda y que espera una respuesta para transformarnos, como lo hizo con la samaritana. En ocasiones parece que es uno quien toma la iniciativa de dedicar a Dios un tiempo de oración, pero en realidad, hermanos y hermanas, nuestra oración es ya una respuesta a su llamada que nos dice, tengo sed, dame de beber. La oración se vive como un llamamiento recíproco. Dios me busca y me espera, como Jesús. Y yo necesito de Dios y le busco. Vamos a terminar entonces, hermanos. Repitamos de nuevo lo que nos ha expresado el Papa Francisco. Al abordar el Evangelio con amor, con su mirada de misericordia, con la mirada de Jesús, hermanos, ya aprendimos hoy, espero que lo aprenda bien. Ya no podemos ver el Evangelio y la palabra de Dios de esa manera, sino que tenemos que verla desde la mirada de misericordia de Jesús. Su belleza nos va a asombrar y nos va a seguir cautivando una y otra vez. Vamos a hacer oración. Amado Padre misericordioso, te doy infinitas gracias por esta valiosa enseñanza sobre la oración contemplativa en el Espíritu Santo. Ayúdame con tu Espíritu Santo a dar mi primer paso para llegar a este estado de una simple mirada dirigida amorosamente al Señor Jesús, vaciando y purificando mi mente de cualquier pensar, reflexionar o imaginar. Ayúdame a crear el vacío en mi mente para poderte contemplar. Permite que pueda hacer el esfuerzo por no hacer nada, por no pensar en nada, por no imaginarme nada. Observar solamente con fe y con amor ese vacío en donde te encuentras tú, Señor,
que te pueda contemplar a ti, Jesús, en ese modo misterioso y escondido. Que a partir de hoy mi oración sea un deseo de aprender a vivir en ese estado pasivo mediante hago ese ejercicio. Auxíliame para que trate de verte, Jesús, no con el sentido de la vista, sino que te vea con los ojos de mi corazón y que te pueda contemplar en tu belleza y pureza y santidad. Yo estoy seguro que los ojos de mi corazón te podrán ver, mi Dios, únicamente si están cerrados a todo lo demás. Por eso te suplico, quita todo apego o preocupación por otra cosa, que no seas tú, Jesús, y que nunca te pierda de vista. Yo quiero esta noche hacer vida la enseñanza de Jesús cuando declaró bienaventurados a los limpios de corazón, porque solo ellos pueden ver a Dios. Yo quiero ver a Dios. Dame un corazón limpio en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.